conceptos de identificación. Por último, en el numeral 3, la oración final. Muchísimas gracias y le doy paso a mi compañero y hermano Cristian Eduardo. Amén, amén. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Una cordial bienvenida. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, muchas gracias por estar allí todos puntuales, atentos y dispuestos para recibir esta enseñanza. Le enviamos un cordial saludo también a los compañeros y personas que ven las grabaciones de esta enseñanza en las redes sociales, en la modalidad diferida. Gracias a Dios que a todos nos ha inquietado a empezar a capacitarnos, empezar a tener esos tiempos de enseñanza que nos conectan con Dios, nuestro Señor. Y bueno, vamos a continuar en este tiempo de capacitación. Estamos trabajando en el ser para luego hacer. Recordemos ese principio en nuestra vida para que sirvamos a Dios de manera integral. Ser primero y luego vamos a emprender la obra en la cual Él nos ha puesto y nos ha dado el privilegio para ir a desarrollar. Entonces, compañeros, muchas gracias nuevamente por su atención. Hace 8 días quedamos en esta diapositiva donde estábamos mirando todo lo que tiene que ver con las emociones, la necesidad de llevarlas a una sanidad y a una libertad. Estamos hablando de que necesitamos resolver nuestro pasado de alguna manera que fue afectado en las emociones y también necesitamos llegar a esa libertad de esas afectaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la comunión con nuestro Dios, a través de la confesión, a través de declarar en oración lo que nos está pasando, contarle nuestro estado, nuestra situación a solas a Dios. En esto de la confesión no existe una confesión muda, no existe la confesión mental, tampoco existe en la palabra, existe la declaración, que uno mismo se pueda oír, no es necesario gritar, pero que uno mismo se pueda oír. Entonces son datos importantes que trae la palabra de Dios y que nos instruye en este camino de el poder de la confesión. Hoy finalizamos esta parte de las emociones, aquí en esta emoción que es muy frecuente entre nosotros, que es la parte de la tristeza. De la tristeza, esta emoción es una emoción fuerte, un estado que viene a la vida de la persona por diversas situaciones, puede ser de recuerdos también, o pueden ser situaciones que ocurren a su alrededor, en sus relaciones interpersonales, en sus situaciones diversas de la vida. Entonces, hay momentos donde la persona entra en tristeza y a veces en profunda tristeza. Y aquí el salmista, el Salmo 42:11, aquí el Señor nos muestra algo sobre eso. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza, es decir, lo que viene, mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Aquí es interesante que él mismo se cuestiona y está cuestionando su alma donde dice, ¿por qué estoy en un estado desanimado? Está hablando de su estado emocional en ese momento. Estaba muy afligido y esa palabra, ¿por qué está tan triste mi corazón? Estaba triste su manera de pensar, su estado emocional y sus decisiones estaba totalmente caído. Aquí la palabra tristeza es abatir, estaba abatido, hundir o deprimir, estaba deprimido, estaba derribado. También dice que estaba encorvado, inclinado. Eso es un estado que también la persona atraviesa, pero ahí es donde entra la palabra. En ese momento de tristeza, mire lo que está recordando el salmista. Él nos está dando ejemplo de cómo salió de ese cuadro de depresión, de tristeza, de aflicción. Nos dice, pondré mi esperanza en Dios. Él recordó que Dios lo puso en esta tierra con un propósito y que eso tenía más peso y valor que lo que sea. Entonces, él viajó al futuro
¿Viajo en qué sentido? Pondré mi esperanza, mi porvenir y todo lo que tengo por delante, lo pongo en Dios, que sé que Él tiene cosas excelentes para mí. Claro, el que sabe y conoce a Dios por la palabra, sabe que Dios tiene planes de bendición, de progreso, de porvenir, es decir, de avance en la vida. La vida en el conocimiento de Dios, uno puede descubrir qué cosas mejores vienen, que quizá hoy estamos afligidos, pero cuando usted pone su mirada en Dios, Él te lleva a lo que tienes por delante. Él te lleva a proseguir la meta, a seguir la carrera, a seguir avanzando, porque todo esto, no, lo que vivimos hoy es simplemente un pasaje de la vida, es pasajero. Y ahí es donde entra un rol importante de que llevemos esas emociones a la presencia de Dios, para que Él nos haga caer en cuenta de que ese estado no puede derribarnos, no puede, por decirlo así, hasta aquí llegaste y este es el fin. No, el fin lo determina Dios, que es el que nos puso aquí en la tierra. Dios, que es el que nos mandó a la tierra con propósito, Él sabe hasta dónde vamos a llegar y a dónde podemos llegar. Por tanto, en Él debe de estar mi mirada, en Él debe de estar mi enfoque para seguir adelante, suceda lo que suceda. Si Él me puso tal cual como estoy, en la situación que estoy, con las aflicciones que tengo, Él de allí me va a sacar, Él de allí va a sacar de mi estado un propósito para bendición en el futuro. Entonces eso es lo que cae en cuenta el salmista. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, es decir, lo voy a exaltar, voy a reconocer su grandeza, voy a reconocer, voy a darle más valor a todo lo bueno que él ha hecho en mi vida, a todo lo que me ha provisto, me ha sostenido, me ha guardado. Tengo que recordar en esos momentos de tristeza que a pesar de que han venido situaciones a mi vida, han venido cosas hasta para destruirme, todo eso me ha hecho ver que Dios me ha sostenido y que Dios me ha hecho fuerte en todo aquello que venía para destruir mi vida, me ha hecho mucho más fuerte. Entonces esas cicatrices son evidencia de que Dios te ha ayudado a seguir adelante a pesar de todo, y eso es lo que debe haber, darle el hombre y la mujer más valor. Por eso el enfoque, la mirada debe estar en Cristo Jesús para poder superar los momentos de tristeza. Entonces, las emociones gobernadas en el gobierno espiritual de Dios, sujetas a la palabra de Dios, son otra cosa, son una situación totalmente diferente que nos lleva precisamente a salir de allí y a tomar nuevas fuerzas. Entonces Él es el que nos levanta, Él es el que multiplica las fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. O sea que si usted en ese momento entra con desánimo, con tristeza por lo que esté atravesando, ponga su mirada en el Señor, vaya a su cuarto a orar y de allá usted va a salir con nuevas fuerzas. Pero cuéntele todo a Dios, cómo pasaron las cosas, cómo sucedieron. Cuéntele, me pasó esto, esto y esto, así como estamos hablando aquí, que yo puedo hablar y usted me puede escuchar. Y así también que yo saque un momento en esa oración para guardar silencio y decirle, Señor, habla tú. Aunque quizá uno no escuche, de pronto sí, claro, Dios nos puede hablar porque Él es el que diseñó la boca, Él habla, pero también nos puede poner convicciones, nos puede poner certeza en el corazón, nos puede poner de alguna manera el envío de un mensaje, una palabra, algo que sube al corazón de la palabra. Muchas cosas tiene Dios para hablarnos, pero hay que darle tiempo a Él también para que Él hable. Eso es lo que te quiero decir. Dentro de la oración no solo yo hablo, sino que Él también habla. O sea, que yo tengo que hacer tiempos donde yo me voy a quedar callado y le voy a decir, Señor, habla tú, y voy a estar expectante de que Él me hable, aunque yo esté allí tranquilo, sereno, esperando que Él me hable. Así aprenderé a escuchar la voz de Dios. En ese ejercicio de usted esperar, de darle tiempos, 15 minutos, 20 minutos, y decirle, Señor, aquí me voy a quedar, no voy a decir ya más nada, ya todo lo que tenía que decir te lo dije, ahora habla tú, guíame, oriéntame, dirígeme. Entonces, de esa forma vas a aprender a escuchar la voz de Dios. En la calma, en la quietud, en la expectativa de escucharlo, usted va a poder escuchar la dirección del Espíritu de Dios. ¿Listo? Entonces hay una segunda diapositiva donde dice Apocalipsis 21:4 que Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire cómo todo lo mejor está por venir, todo lo mejor está en el futuro. Y en el Apocalipsis hay muchas cosas que van a pasar en la tierra, como juzgamiento y consecuencias de los pecados de las personas. Pero hay unos que creyeron, hay unos que se arrepintieron y le entregaron su vida a Cristo Jesús. Esas personas fueron justificadas, es decir, que recibieron el beneficio de la sentencia anticipada, que significa que Cristo pagó y ya por tanto nosotros, como tenemos fe en Él y nos hemos arrepentido de esa manera de vivir sin Dios y sin ley, y ahora conocemos la palabra y la ponemos por obra, entonces Dios nos garantiza que nosotros no recibiremos condenación. Por el contrario, si ya hemos tenido aflicción en el pasado por obedecer a Dios, por cumplir su palabra, por andar rectamente en fidelidad, en obediencia a Dios, Él nos da esta gran palabra a todos los que son fieles hasta la muerte, y muerte, hablando de muerte física, por su fe. Entonces, Él enjuaga las lágrimas de todos los que son fieles, que llevan la fe y la obediencia a Dios y la fidelidad hasta la muerte. Y no habrá ya más muerte, no habrá más llanto, Él nos enjuagará las lágrimas porque ya hemos pasado a estar con Él en una eternidad. Entonces, las primeras cosas pasaron. Y esta frase es muy interesante para el tema que seguimos a continuación, compañeros. El tema que tenemos a continuación es precisamente otra necesidad del alma. Otra necesidad del alma, y no deja de ser tan importante. Ya vimos la necesidad de las emociones, de ser sanas y libres. Vimos la necesidad de la voluntad, que es rendir la voluntad. Y tercero, vamos a ver la necesidad de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Claro, no es lo mismo estar viviendo un estilo de vida cultural sin Dios y sin ley, a que cuando usted se encuentra en el camino con el Señor y empieza a conocer su palabra. Dios lo encuentra a uno en esta generación y la vida le empieza a cambiar. Por tanto, su manera de pensar tiene que ser transformado y Dios lo va a hacer en nuestra vida. Entonces, la mente es muy importante en nuestro proceso de empezar a ser, en nuestro proceso de empezar a ser verdaderos hijos de Dios. En el momento en donde nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que comprender que una de las necesidades del alma es renovar nuestro entendimiento. Venimos con crianza, venimos con cosas de la cultura, de la sociedad, de la ciudad que nos encontramos, venimos con aprendizajes de generaciones pasadas, herencias de todo tipo. Entonces está la necesidad de que cuando llegamos a Cristo Jesús, entender que ahora estamos en la cultura del reino de los cielos. Es una cultura espiritual y es una cultura llena de amor y de obediencia a Dios, el Padre, nuestro Creador. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Efesios 4:23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Necesitamos hacer un cambio, como cuando una computadora le hacen el cambio de sistema operativo. Ya no va a trabajar con el viejo, sino que va a trabajar con el sistema operativo nuevo, con las nuevas actualizaciones, los nuevos beneficios, la nueva tecnología. Así es el cambio en el nuevo nacimiento. Recuerde eso que vimos en enseñanzas atrás, que nacer de nuevo, nacer espiritualmente, es una obra de Dios a los que han puesto la fe en Cristo Jesús como Señor y único y suficiente Salvador. A esas personas que creen de corazón en la obra que Cristo consumó en la cruz y en su resurrección, Dios les da el privilegio y la potestad, dice Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios, que son engendrados ya por voluntad de Dios, no por voluntad de carne ni de varón. Quiere decir que es un nacimiento espiritual, donde ya uno no lo obligan a buscar de Dios, ya uno, nadie lo obliga a nada de leer la Biblia, de ayunar. No, ya como hay un cambio de naturaleza, usted empieza a aprender la palabra y Dios se lo pone en el corazón. Por ejemplo, el ayuno. Dios
a través del Espíritu Santo, se lo pone usted en el corazón. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted empieza una comunión, una vida con Dios de comunión, entonces en el nuevo nacimiento eso se empieza a manifestar solito, se empieza a manifestar su deseo de ir a la Biblia, de creer en ella como la palabra de Dios. Se despiertan cosas que antes usted no tenía despiertas, que usted antes no tenía, esa forma de ser, esa forma de pensar, esas actitudes frente a las cosas de Dios empieza a ser transformada, porque naciste de nuevo, naciste del agua y del Espíritu. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo y es una obra extraordinaria que nos deje entrar al reino de los cielos, que es un reino espiritual, que aunque no lo vemos, es real y tiene una cultura, una forma de vida establecida en la palabra de Dios. Entonces, yo voy para Palacio, por ejemplo, voy para Palacio, veo un palacio donde el rey es rey de reyes y es señor de señores. ¿Usted se imagina la realeza en el reino de los cielos cuando hay un rey que tiene ese título, ese nombre, rey de los reyes y señor de los señores, de todas las potestades que hay en el cielo y de todas las potestades que hay en la tierra y debajo de la tierra? Imagínese el señorío de Cristo, imagínese el señorío de Cristo. Es extraordinario. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra cultura, nuestra forma de hablar. Ya no maldecimos, ahora bendecimos, porque esa es la cultura del reino de los cielos. Ya no pagamos mal por mal, ya ahora pagamos siempre bien a todo mundo, aunque nos hagan mal. Esa es cultura de amor en el reino de los cielos. Entonces hay que empezar a renovar y a reestructurar la mente, y esa decisión la toma uno mismo. Esa decisión la toma uno mismo, de permitirle al Espíritu Santo que por medio de la palabra de Dios nos renueve la forma de pensar, las actitudes, los proyectos, la visión que tenemos hacia Dios, la perspectiva que tenemos de Dios empieza a cambiar, porque empieza a ser bíblica a través de lo que Dios establece en la palabra. Entonces son cosas importantes a tener en cuenta, porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, supongamos que yo soy un habitante de la calle y resulta que una persona riquísima con, con todo el poder económico, con toda la autoridad para sacarme de la calle, adoptarme y cambiarme las vestiduras, bañarme, limpiarme, ¿sí? Y me da todo de su riqueza, me toma y me adopta como hijo. Entonces mire que él me trasladó de un estilo de vida de indigencia a un estado de vida de dignidad, de buena vida, de vida excelente. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que hay un cambio, así como hizo ese cambio de ropa, de limpieza. Ahora esa persona que lo adoptó le va a dar bienes, le va a dar riqueza, le va a compartir de su riqueza, porque lo tomó en adopción como hijo. El que es tomado en adopción es igual que un hijo legítimo, tiene los mismos derechos, los mismos efectos legales, para que usted me entienda, que un hijo legítimo, el que es adoptado, tiene los mismos derechos. Entonces, cuando esa persona lo adopta a uno, entonces ya uno ya sabe lo físico, que es el vestido, el estar limpio, el estar peluqueadito, ya estar más organizado, ya no es habitante de la calle, ahora es un hijo de alguien que lo tomó por hijo, entonces debe de vivir así como esa persona que lo tomó por hijo, debe estar en esa cultura. Entonces él ahora le corresponde, ya le cambiaron de ropa, le cambiaron de aspecto, ya está limpio, ya necesita administrar dinero, necesita administrar diferentes actividades que exige la vida económica de alta realeza. Entonces a él le corresponde cambiar de manera de pensar de entrada, después le toca cambiar de manera de ser, le toca aprender la cultura del palacio en que se encuentra. De pronto él en la calle pedía agua, o veía una manguera que había una construcción y veían que estaban echando agua a la mezcla con una manguera. Él pedía un poquito de agua en esa manguera y se pegaba de esa manguera. Ese era su estilo de vida en la calle, ¿cierto? Pero acá no, en Palacio, él tiene que aprender protocolo, él tiene que aprender que todo está en porcelana, en vasos de vidrio, está medido. Sí, hay mediciones, él ve la mesa arreglada, debe saberse asentar, debe saberse
tener postura para comer. Imagínense todo lo que puede pasar si uno va a uno de esos palacios de realeza. Allá es totalmente diferente la cultura, los principios, la forma de hablar, la forma de vestir, ¿sí? La forma de conducirse exige un cambio de manera de pensar, de sentir, de ver las cosas, las visiones. Ahora depende de un hombre totalmente rico. Ahora le toca aprender a manejar porque en el mundo no tenía eso. Le corresponde saber administrar financieramente el dinero que ese padre le va a asignar. Esa cuenta bancaria la debe de aprender a manejar. Entonces le corresponde estudiar, empezar a hacer cursos, empezar a capacitarse. ¿Sí me hago entender? Mire todo lo que implica el cambio del reino de natural, terrenal, al reino de los cielos. Y por eso es que hoy nos encontramos estudiando la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos capacita en esa nueva cultura, en esa nueva forma de vida celestial, en ese reino que es eterno, donde van a estar solamente los que creyeron en Cristo Jesús como Señor y Salvador y limpiaron sus pecados por la fe en la obra de su cruz. Entonces es lo que quiero que ustedes y yo también tengo que seguir entendiendo, de que hay un cambio que nos transforma para siempre en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de decidir. Y todo eso nos ayuda el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice este pasaje, dice Efesios 4:23, traducción lenguaje actual, ustedes deben cambiar completamente. Mire que no nos da negociación, pero Dios no nos va a violar nunca la conciencia, Dios no nos va a obligar a nada, sino que Él siempre busca que uno decida, que uno le autorice a Él, ¿sí? Venir a ser Señor en nuestra vida. Nosotros tenemos que determinar, aceptar que Él sea mi Dios, mi Padre, y Él me toma en adopción. ¿Me hago entender? Él responde por mí ahora en adelante y me da todo lo que Él me quiere y lo que tiene para darme. Pero yo tengo que aprender cultura de Dios. Así se llama, la cultura del reino de los cielos. Eso es lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, para todos los que empiezan a vivir en el espíritu. ¿Me entendió? En el espíritu. Es decir, nacer de nuevo. Entonces, espero que me hayan comprendido lo que le he explicado. Entonces sigue diciendo aquí, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Por eso dice Juan 1:12, que Él nos engendró. Y Él nos engendró, está hablando del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, de aquellos que vinieron a la fe a Cristo Jesús. Entonces, para ser como Él. Jesucristo es nuestro referente como hijo de Dios. Dios espera y Él siente complacencia cuando somos a imagen de Cristo Jesús. Entonces, es indispensable que cambiemos la manera de pensar. Por tanto, la renovación de mi mente, es decir, la transformación de mi mente, con lo que le explicaba ahora, del paso de ser indigente a ser un hijo de rey de reyes y señor de señores, ¿cómo debe cambiar nuestra manera de pensar? Ahí está la palabra, alinearnos a la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es toda la mente del Señor y conforme a ella, si vivimos en obediencia, tendremos todos los beneficios del reino de los cielos. Entonces, no sé si hasta allá hay una pregunta, algún aporte, algo que quieran ustedes agregar, lo pueden hacer. Amén, hermano Cristian. Quería así compartirle lo que nos dice Dios habla hoy. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, les enseño que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso. Mi hermana, muchas gracias. Mire que está hablando de un cambio de vestido, ¿no? Lo que le explicaba ahora del indigente. El indigente de pronto tenía una ropa sucia, tenía una ropa rota, desgastada, y esa traducción, esa versión nos está hablando de que eso hay que quitarse ese ropaje y ponerse el nuevo. Y él lo que hace
hay una parábola en la Biblia, es lo que hace el hijo pródigo, es muy conocida, de un hijo que pidió la herencia y se fue a vivir perdidamente, se gastó todo, llegó a la ruina y regresó al padre, regresó en indigencia, regresó con necesidades hasta por doquier, pero el papá lo recibió con amor, no le sacó nada en cara, sino que lo recibió y lo primero que hizo el padre fue cambiarle la ropa, vaya que lo bañen, preparen comida, que mi hijo ha vuelto. Entonces, es lo primero que piensa un padre en el cambio de todo ese aspecto de lo que él vivió allá y ahora él empezó porque ya venía dispuesto a obedecer. Hazme como uno de tus jornaleros. Él ya venía con la disposición de venir a obedecer a su papá y ya había dejado la rebeldía y todos los deseos, las impurezas atrás, porque él ya aprendió en la necesidad de los beneficios que le correspondían por estar al lado de su padre. Entonces eso es muy importante, compañeros, que comprendamos todo esto para poder entrar al reino de los cielos. Hay que empezar a cambiar la manera de pensar para que luego cambiemos la manera de vivir. Y es que lo que pensamos nos identifica mucho. Nuestra mente es el representante más visible del alma. En la mente es como el que representa lo que sentimos y lo que decidimos. En la mente es donde se gestan todas esas actividades. Los sentimientos, los sentidos, sean estabilizados o no, suben a la mente a ser procesados, a ser proyectados, a ser planeados y asimismo la persona decide y se conduce. Entonces dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Así como piensa, así es la persona. Entonces ahí hay una evidencia del pensamiento de la persona, de lo que es, de lo que tiene en su mente. Eso sale a su conducta, a su conducta. Entonces es muy importante que comprendamos lo que dice aquí la palabra. Y lo que decía la hermana ahora, de Dios hablaba hoy aquí, Efesios 4:23 y 24 nos habla de eso. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y vestirse de la nueva naturaleza, la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La espiritual, la que recibo por poner mi fe en Cristo Jesús. Cuando yo pongo la fe en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, Dios me da un nuevo ropaje, una nueva naturaleza, porque la mía se perdió. La mía personal es adámica. La adámica es la que heredamos de generación en generación. Esa está llena de orgullo, de codicia y de todo tipo de obra de la carne manifestada. Pero como eso se echó a perder, ese vestido viejo se echó a perder, Él nos da una nueva naturaleza, un vestido nuevo, que es la vestimenta de justicia de nuestro Señor Jesucristo, de santidad de la verdad y de justicia de Dios, para que podamos caminar como verdaderos hijos de Dios. Por eso es que hay gente que no sabe esto y está en la iglesia y van a la iglesia y están en una denominación, pero como no tienen el conocimiento profundo de estos detalles, entonces su vida no ha cambiado. Entonces, quiere decir que entró a otra religión, o sea, puede haber cambiado de religión, pero no cambió de reino, no cambió de naturaleza y de nada le sirve. Entonces, si yo paso a otra denominación y yo mi vida no es transformada, porque el evangelio es cambio, es transformación de vida, en eso se evidencia que es verdaderamente el evangelio, que el evangelio es poder de Dios para salvación, siempre me va a llevar al cambio de cultura, al cambio de naturaleza. Entonces la persona cambia demasiado en las cosas que hacía antes y en las cosas que hace ahora. Ahora las cosas que hace, conociendo todos estos detalles de la palabra de Dios, él empieza a evidenciar sin esfuerzo lo que es ahora en Cristo Jesús. O sea, naturalmente se empieza a manifestar el amor de Dios, se empieza a manifestar la bondad de Dios, se empiezan a manifestar los frutos de la vida de Dios, la paciencia, la tranquilidad, la comprensión que antes no tenía. Quizá antes pudo haber sido explosivo, pudo haber sido temperamental, pero ahora es tranquilo, lleno de paz, lleno de gracia, ahora es coherente, ahora está en su puesto, ahora no habla de más, es prudente. ¿Sí me hago entender? Se empieza a manifestar la naturaleza de Dios de manera natural, porque Dios le cambió la naturaleza y le permitió nacer de nuevo, es decir, nacer a la vida verdaderamente en el espíritu. Entonces dice que revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios
y que se distingue por una vida recta. ¿De qué se distingue la vida verdadera del Evangelio? Una vida en rectitud y una vida pura, basada en la verdad, basada que a las cosas se empiezan a hacer a la luz. Entonces es muy importante porque el que nada debe, no tiene por qué esconder las cosas, siempre está a la luz. Entonces es muy importante todos estos detalles que nos permiten ir cambiando la manera de pensar para luego cambiar la manera de vivir. Y eso es un mandamiento en la palabra. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Nos está diciendo que no nos conformemos a esta forma de vida que todo el mundo vive, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ojo con esa palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable, que nos va a gustar y es perfecta. La voluntad de Dios es la que Él tiene en su sola potestad para nosotros. Él en su diseño, cuando nos diseñó en la fundación del mundo, cuando nos diseña el alma, nos crea un propósito, un camino excelentísimo de más alto nivel de vida. Entonces, vivimos por la fe y la esperanza puesta en ese propósito y no en nuestras pasiones y deseos, que es como se mueve el mundo. Entonces, la hermana que tenía a cargo ayudarnos a definir aquí las palabras claves, por favor, nos puede ayudar en esta parte. Mi compañera Surani. Bendiciones en Cristo Jesús. ¿Las palabras claves o las traducciones? Sí, las traducciones, perdón. Listo. Romanos 12:2, la Nueva Traducción Viviente nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y otra traducción de ese mismo versículo, Dios habla hoy, nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Entonces, mire que nos habla de no conformarnos a este siglo, a este mundo. El mundo tiene una cultura totalmente caída, totalmente llena de pasiones y de deseos, de satisfacer lo que quiere su alma y lo que desea su cuerpo, pero no desea tener en cuenta a Dios, no desea tener vida espiritual. Esa es la cultura, es decir, que va de generación en generación como vamos. Pero Dios nos pide que no nos conformemos a eso, sino que seamos transformados, que vivamos ese cambio que Él nos ofrece. ¿Listo? La compañera Maribel ahí tiene algo que compartirnos. No, mi hermano, ya la hermana Surani dijo lo que decía Dios habla hoy. Listo, muchas gracias. Pero bueno, sí quería perdón, mi hermano, quería dar como mi opinión en este versículo, Romanos 12:2, pues Dios nos enseña de que no debemos desamoldarnos a este mundo actual, ¿ya? Este mundo, pues a veces nos quiere como jalar, ¿ya? Pero el Señor nos pide eso, que no nos amoldemos a este mundo que es el que estamos viviendo actualmente, mi hermano. Muchas gracias. Listo. Entonces, aquí me llama la atención esa palabra para que usted compruebe la buena voluntad. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Va mucho más allá de lo que nosotros pedimos o esperamos en la carne. Va mucho más allá. Lo que Dios tiene para nosotros es extraordinario.
pero llegamos allá siempre y cuando permitamos que Dios nos renueve la forma de pensar, nuestra forma de vida, y verdaderamente aceptemos que Él nos acoja, que nos adopte como esos verdaderos hijos de Dios que han nacido de nuevo. ¿Listo? Claro, está bajo la figura de la adopción porque uno acá terrenalmente nace, ¿cierto? De papá y mamá, nace, terrenalmente tenemos unos padres, pero cuando habla de nuevo nacimiento ya es un nacimiento espiritual, ténganlo en cuenta, un nacimiento espiritual que es obra del Espíritu Santo, donde nosotros empezamos a tener activa esa dimensión del ser, el espíritu, la vimos un tiempo atrás en sus funciones, sus necesidades y sus dificultades, vimos que era un espíritu renovado en Cristo que tiene la función de la convicción, la conciencia y la comunión, que ahora se activan delante de Dios. Si alguien iba a decir algo, no sé si alguien me levantó por ahí la mano. Y aquí hay una figura donde dice, venga cerebro, que usted y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, someternos a la palabra de Dios porque es lo que Dios establece. Eso, esa es la abundancia de su corazón, lo que está establecido en su palabra. Entonces, tanto nuestra mente como nuestras emociones y nuestra capacidad de voluntad de decidir, de determinar, tiene que estar rendidas, sujetas, sometidas a la palabra de Dios para que podamos experimentar esa renovación, ese cambio, esa transformación que nos habla aquí Romanos 12:2. Sigamos. Entonces la mente tiene dificultades para hacer eso, tiene dificultades para ser renovada, ser transformada, porque traemos una conducta desde que nacimos en este mundo, traemos desde la niñez una cultura, sí, de pronto no fue mala, de pronto fue de buena crianza, por decirlo así, pero no fue conforme la voluntad de Dios, que es lo que Él establece en su palabra. Entonces, debido a eso, el enemigo, Satanás y sus demonios, los espíritus engañadores, se aprovechan de esa forma de vida que uno traía. ¿Para qué? Para colocarnos deseos, pasiones y mandar pensamientos a la mente. La Biblia lo dice de esta forma. El rey David se da cuenta de este mundo espiritual y ve que a su mente llegaban cosas que él no estaba pensando. Subían pensamientos que no se sabe de dónde venían, pero que le aparecían pensamientos. No sé si te ha pasado que en algún momento estás allí tranquilo, tranquila, y de pronto te suben pensamientos que hasta a veces te hacen dar rabia o hasta a veces te hacen desesperar. Si me hago entender, a David le pasó algo tremendo y precisamente él lo cuenta en este salmo, que hay enemigos ocultos, está hablando de los espíritus engañadores, de los demonios, de Satanás, y él lo asemeja a como lo hace un flechero, alguien que tiene una flecha y empieza a tirarle flechas a alguien. Él lo asemeja en parábola de esa forma para que la gente lo pueda entender. Entonces dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos, está hablando de lo espiritual, de lo que no se ve. Dice que escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, está hablando de los espíritus inmundos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta. La palabra saeta es precisamente una flecha, un dardo de fuego encendido, suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro, asaetear. Él está asemejando esa situación con un flechero, alguien que tiene un arco y una flecha y empieza a tirarle a otro. Eso es lo que hace en el mundo espiritual los demonios y los espíritus engañadores con las personas. Le tiran flechas, le tiran dardos a la mente, son ideas, pensamientos, ¿sí? Para que se le vuelvan un patrón, se le vuelva una fortaleza. Y así de esa forma ellos pueden obrar en una persona, pueden influenciarla, pueden oprimirla o pueden poseerla. De esa forma es que ellos empiezan a entrar a la vida de una persona. Por eso es que usted ve que hay personas que hacen cosas atroces, que eso en una cabeza natural no le cabe, hacer una cosa de esas, desmembrar a otro, picar a otro, un ejemplo pues feo. Eso es lo que pasa cuando hay una mente
que fue asaeteada en la mente, porque la mente es bombardeada, para que me entienda, bombardeada con cosas de perversión, y una persona puede ser influenciada primero y después oprimida y poseída por las obras de las tinieblas, porque los espíritus engañadores de Satanás y sus demonios no pueden obrar en este mundo si no lo hacen a través de alguien, porque ellos son espíritu, no tienen acceso al mundo terrenal, pero sí lo pueden hacer poseyendo, no sé si se diga así, posesionándose de una persona, apropiándose de la voluntad, de la influencia, de la opresión a una persona que tiene cuerpo, que es corporal y se puede mover en este mundo para hacerle la maldad, para transmitir su destrucción. Entonces eso es lo que ellos hacen, posesionan un cuerpo, lo influencian o lo oprimen para ponerlo una fortaleza, es un patrón de pensamiento que te lleva en esa conducta. Entonces le ponen un patrón de pensamiento de querer trabajar en el sicariato, trabajar en el asesinato o en el robo o en la prostitución. Pueden salir de allí diferentes tipos de conductas por el patrón de pensamiento que lograron implementar debido a esas saetas que son escondidas y que asaetean a las personas en lo oculto. David identificó esto y nos lo dejó para enseñanza al Espíritu Santo a través de las situaciones que él estaba viviendo. Entonces, aquí quiero dejarles esa información de este salmo porque es muy importante en nuestra vida espiritual, es muy importante. Y lo confirma el Nuevo Testamento aquí en 2 de Corintios 10, versículo 3 al 6, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esos pensamientos que Satanás lanza a las personas en la mente, tratando de influenciarlas, tratando de oprimirlas, tratando de tomar posesión de ellas. Entonces, cuando él le ve a una persona las emociones desestabilizadas, le manda el deseo, le manda la tentación, y también trabaja en mandarle las ideas para que vaya derechito a satisfacer esos deseos. Y cuando la persona va derechito a satisfacer esos deseos, ahí es donde la persona peca y ya la tienen en sus manos. Porque la persona cuando peca queda separada de Dios. Es decir, vive una muerte espiritual. La muerte espiritual, recuerde que se la he dicho muchas veces, la muerte espiritual en la palabra de Dios es separación de Dios, separación con Dios, es decir, enemistad con Dios, total división de Dios. Entonces ya la persona queda en las manos y quedan como maniquíes, no sé si se diga así, me perdona, queda a merced de las tinieblas, entra en esa cultura y sigue en esa cultura, y la persona va en degradación, a hacer cosas que no convienen, a hacer cosas que lo destruyen, que lo llevan a lo malo, que lo llevan a la perversidad. Entonces mire cómo el enemigo primero empieza a sembrar esos dardos que vienen a la mente de las personas, tienen esa autoridad, porque nosotros venimos de ese pasado cultural de las tinieblas. Claro, ellos siguen trabajando tanto en las personas que no conocen de Dios como en las que conocen, pero a nosotros Dios nos da una protección, y la protección es la palabra de Dios. El hecho de nosotros tener la cultura y vivir en la cultura de la palabra de Dios, del reino de los cielos, nos da la protección de que podemos albergar en nuestra vida la mayor cantidad de palabra posible, estudiarla, memorizarla, nos hace inmunes a esos dardos. Podemos llevar, si llega un pensamiento obsceno, perverso, lo podemos llevar ya con autoridad a la obediencia a Cristo, porque ya sabemos lo que Dios dice en su palabra, entonces lo llevamos sujeto, cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, esa es la forma de nosotros estar guardados, protegidos, precisamente por la palabra de Dios, el escudo de la fe. Dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortaleza, recuerde, patrones de pensamientos que vienen a la persona y que establece Satanás para ocultarse allí, influenciar, oprimir o poseer una persona para llevarla y conducirla al mal y a todos sus planes macabros. ¿Listo? Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un fin de estas fortalezas que Satanás logra estructurar en una persona, en una mente de una persona, es que la persona se rebele contra Dios,
que peque contra Dios, que vaya en contra de su reino y su palabra. ¿Me hago entender? Hay personas que uno le dice, le quiere compartir el evangelio, y hay gente que te dice, yo soy católico y católico me muero. Esa persona tiene una fortaleza, cree que el catolicismo va a salvar su vida, cree que el catolicismo le da identidad, cuando no existe eso. Él está negando el camino de la salvación, y ahí es donde empezamos a diferenciar las religiones y el camino verdadero, que es Jesucristo nuestro Señor, el camino al Padre, que es un camino de salvación. Entonces, uno empieza a entender todas estas cosas y el pensamiento le empieza a cambiar, porque empieza a conocer a Dios como su Padre. Entonces sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Lo ven? Que ese es el objetivo, levantarse contra todas las cosas de Dios. Yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios, a mí me va bien, yo trabajo, tengo plata, no necesito ir a la iglesia, no necesito nada. Ese se levantó contra Dios. Se cree autosuficiente, está lleno de orgullo, de codicia, y una de las fortalezas más grandes es el pagano, el estilo de vida pagano, que es el que se burla por el que va a misa, por el que va a la iglesia, por el que tiene la Biblia, se burla de ellos. Ah, ustedes, mire, es que con Dios, y vea que yo ando en carro, tengo una peladita ahí para satisfacerme, tomo trago y a mí me va bien y tengo plata y vea usted cómo vive. Ese es el pagano que te ofende, que te tira y se te mete con tu religión o con tu denominación o con lo que tenés de fe, lo quiere destruir. Ese es el pagano, y eso es una fortaleza que tiene la persona que hace ese tipo de cosas, que se levanta contra Dios y con los que tratan de caminar rectamente, le disparan al conocimiento de Dios porque los confronta diciéndole, es que yo tengo carro, yo vivo en mejor casa, yo soy rico, yo soy especialista, lo que sea, y siempre buscan algo para humillarlo, para afectarlo, para atentar contra la fe que Dios ha trabajado en esa persona. Se le mete con la fe. Entonces, el paganismo es un estilo de esas fortalezas satánicas. Otra fortaleza satánica es precisamente el moralismo. Cuando la persona se cree santa, ella se cree buena, se cree yo no he matado a nadie, yo no necesito a Dios, yo no le hago daño a nadie. Esa persona tiene una fortaleza establecida por Satanás y no le permite humillarse como pecador y no le permite entrar al reino de los cielos. Se cree buena por ella misma, no porque Dios lo haya hecho, lo haya convertido. Entonces ella misma en su orgullo y en su propia fuerza dice que es buena, que no le hace mal a nadie, por eso no necesita ir a la iglesia, por eso no necesita de su Dios. Hay gente que le dice a uno, yo no necesito de su religión, y no, yo no necesito ninguna religión, yo sigo mi vida, me ha ido bien, tengo plata, tengo trabajo, mis hijos están estudiando, no quiero. Pero esas personas tienen argumentos que se levantan con altivez. La altivez es un tipo de orgullo, uno de los tipos de orgullo que se levantan pero contra Dios, ¿sí me hago entender? Y su obra y su palabra, la rechazan, hablan de ella, la vituperan. Esa es la altivez, es lo que nació en el corazón de Satanás cuando deseó ser semejante al Altísimo, cuando deseó y codició su reino, su trono. Entonces él es expulsado del reino de los cielos porque Satanás cometió ese pecado, porque su corazón se llenó de orgullo y fue la altivez. La que se levanta contra Dios es la altivez, es uno de los tipos de orgullo, porque el orgullo es el que te infla, ¿no? Te hace creer más que los demás y andas con pecho erguido. Sí me hago entender, por lo que tú eres, por la plata que tienes, entonces menosprecias a otros, te crees más que los otros. Ese es el orgullo vanaglorioso, el cual también es condenado. Pero el altivez ya es cuando usted lo hace contra Dios. Mire que yo no creo en usted, yo no leo su palabra, yo no estoy en su obra y tengo plata, a mí me va bien y no necesito orar, no necesito creer en usted. Le habla a Dios directamente y se queja cuando otros los ve congregándose, los ve en su fe, le molesta. Ese es otro tipo de fortaleza. Entonces, fortaleza el paganismo, el moralismo, y está el religioso. Fue una de las cosas que enfrentó el Señor Jesucristo, el sistema religioso. Y el sistema religioso es aquel que te dice, yo soy católico y católico me muero. Yo soy testigo de Jehová y testigo de Jehová me muero. No recibe nada más. Es una idea, es un patrón de pensamiento que hace un castillo en tu mente impenetrable. Y eso no es identidad, no es tener personalidad, porque no le está dando entrada
a la bendita palabra de Dios, y por eso se hace una fortaleza contra lo que Dios le quiere ofrecer, que es el camino de la salvación. Y la religión prefiere guardar el séptimo día y no dejar que nadie se sane. Esa era la discusión de los fariseos y los del tiempo antiguo contra Jesucristo, que él sanaba gente aún en el día de reposo, y él les decía, pero es que yo soy Señor de todo. Yo soy Señor también en el día de reposo. Yo soy el sábado. Yo soy el reposo de la iglesia. Y ellos no lo recibieron porque dijeron, nuestra religión dice eso y así nos morimos. Entonces no recibieron al Salvador. Él vino a ellos a salvarlo y no lo recibieron porque prefirieron su fortaleza, su religión, y creyeron que su religión era buena. Y ninguna religión salva. Solamente el Salvador es Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este es un tema muy profundo, compañeros, muy profundo, pero es muy bueno que nosotros podamos comprender la necesidad de saber palabra por palabra de este texto que vamos a seguir profundizando dentro de 8 días. No sé, alcanzamos a mirar las versiones de este texto, mi hermana Lina Campo. Alcanzamos, creo que, a ver 2 versiones de este tema. Hola, sí, señor, Dios los bendiga. Entonces, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la versión traducción en lenguaje actual, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Bueno, ahorita vamos a leer la otra versión, que es Nueva Traducción Viviente, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Eso, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, mire que ahí tenemos unas 2 versiones más para que podamos entender. Las versiones y las otras traducciones de la palabra no es que sean algo diferente, sino que nos amplían el entendimiento, nos llevan a ver la perspectiva de la palabra de Dios en otras versiones de otra cultura, porque no es lo mismo una palabra aquí en nuestro país que la misma palabra en España, o la misma palabra en Israel, o la misma palabra en Grecia. No, puede ser una misma palabra en todos los países, pero tienen conceptos diferentes que se definen por su cultura y su dialecto. Entonces por eso es que hay traducciones, pero la palabra de Dios es una misma. Entonces es importante, compañeros, este tema, seguirlo trabajando dentro de 8 días, si Dios lo permite. Y definimos algunas palabras claves, porque yo sé que usted se debe estar preguntando, bueno, ¿y qué será la palabra militamos? ¿Qué será la palabra las armas? ¿Qué armas serán? Porque uno se imagina una pistola, una metralleta, una bazuca, quizá, pero ahí nos dice que no son carnales, es decir, no son físicas, son armas espirituales, me hago entender. Entonces hay que profundizar un poco más, y dice que también nuestra milicia, vamos a definir qué es esa milicia. Son palabras claves que nos permiten entender mucho mejor y escudriñar las escrituras. Entonces dice también que son estas armas de las cuales nos habla aquí, que son poderosas en Dios, ¿sí? Para destruir, para demoler, para
pulverizar de alguna manera esas fortalezas de las cuales les he venido hablando. También les voy a definir esa palabra fortalezas, que tengo varios conceptos, y cómo podemos identificar esas fortalezas en las cosas que nos han pasado y durante la experiencia de nuestra vida. Hay muchas fortalezas y hay unas que se derivan de la crianza. Hay dichos, hay frases, hay proverbios que regulan el patrón de pensamiento de la gente. Por ejemplo, de eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Y crecimos con ese tipo de dichos. Y resulta que cuando llegamos al reino de los cielos, Dios nos da de todo. Y vamos a tener una confrontación muy grande, porque como uno viene con ese pensamiento de que eso tan bueno no dan tanto, que algo pasa, que qué será, que cómo así, entonces acá en el reino de los cielos, cuando usted llega, usted acá todo es gratis y tiende a rechazar hasta lo que le dan, porque tenemos una cultura de rechazo, entre otras cosas. Una cultura donde por pena o por decencia, que nos criaron como que fuéramos decentes, cuando uno le ofrecen algo y uno dice, no, tranquila, muchas gracias, no, tranquila, muchas gracias, entonces rechazaba. Creen que esa cultura es buena y no, esa es parte de la crianza cultural, por eso hay que renovar nuestro entendimiento, porque toda dádiva viene de Dios y hay cosas que Dios ha enviado y que uno ha rechazado porque precisamente no entiende que esta es una cultura donde va a recibir muchas cosas gratis, entre ellas la salvación. Y hay gente que no recibe la salvación y el perdón de todos sus pecados, le parece que la obra que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente, que Él tiene que hacer algo, que Él tiene que sufrir, que Él tiene que pagar un precio. Entonces no ha renovado esa persona el entendimiento, no ha renovado su manera de pensar, por tanto no puede recibir todo lo completo que Dios tiene para él. Pero vamos a ver algunos de esos dichos, algunas de esas frases que nos dejan al descubierto que tenemos fortalezas y vamos a ver cómo las identificamos, cómo las reconocemos, cómo las confesamos, por lo menos las más culturales, las más que son más frecuentes en nuestros estilos de vida en la sociedad, por ejemplo, en Cali o en Colombia o en esta parte. Entonces vamos a ver cómo esas fortalezas nos llevan a argumentarle a Dios que no voy a misa por esto, no voy a buscar de Dios por esto, o que lo voy a hacer en tal fecha y nunca lo hago. Entonces vamos a ver cuáles son esos argumentos, cuáles son esos pretextos, digámoslo así, para que uno no pueda recibir el conocimiento de Dios. Todo lo que se opone a recibir el conocimiento de Dios, todos esos obstáculos, todos esos cuentos que le metíamos al Señor, tenemos que descubrirlos para confesarlos y renunciar a ellas y determinar un cambio en nuestra vida. Entonces hasta ahí se lo voy a dejar porque esto lo vamos a seguir trabajando, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Y ahí vamos a mirar cómo podemos destruir esas fortalezas mentales que no nos dejan progresar, que no nos dejan avanzar. Dios quiere, tiene riquezas, tiene progreso, tiene avance para una vida, para el proyecto de vida de una persona, pero no lo logra porque tiene esas fortalezas de las cuales estamos hablando, patrones de pensamientos que le impiden a Dios obrar en bendición en esa vida. Entonces vamos a ver un poquito sobre eso, vamos a mirar los conceptos claves de estos patrones de pensamientos, cómo los podemos identificar y cómo los podemos destruir, derribar, porque la palabra no solamente nos ayuda a identificar el problema, sino que también nos ayuda a deshacernos de ese problema y avanzar en el camino del Señor. ¿Listo? Son cosas que vamos a seguir desarrollando y ahí poco a poco le iremos compartiendo. Muchas gracias a todos por su atención, por su dedicación, por estar allí, su tiempo vale oro. Le agradezco por eso, que Dios bendiga en gran manera con todo el entendimiento y el conocimiento que Él le quiere dar a través de su palabra para que su vida sea transformada y lo más importante, de que seamos salvos todos nosotros y nuestras familias. Dios les bendiga, le dejo con mi compañera Lina Solís para despedirnos en oración. Muchas gracias. Adelante, mi compañera Lina, con su participación. La hermana Lina está por allí. Lina Solís. Tiene el micrófono desactivado. Bueno, creo que tiene un inconveniente allí con el micrófono. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias
por bendecirnos, por instruirnos, por bendecirnos con todo lo que nos has permitido conocer de tu palabra y de las situaciones de nuestra alma. Gracias por todas las personas que están allí conectadas, los que van a ver la grabación. Gracias, Padre, por todos ellos. Bendícelos. Ábrenos a todos el entendimiento para que podamos comprender lo que tú dices a través de tu palabra. Hoy te pido en el nombre de Jesús que ellos tengan un hermoso descanso, una semana de bendición, que todos ellos tengan la bendición de Dios sobre sus vidas, que en todo lo que emprendan sean prosperados, que tú guardes, te suplico, su entrada y su salir desde ahora y para siempre. Protégelos bajo tu sombra omnipotente y guárdalos, porque sabemos que el diseño de protección está sobre sus vidas. Jesucristo les guarda y el maligno no les puede tocar. Llénalos de salud y vida. Reanima al que estaba desanimado. Te pido que sanes al que estaba enfermo. Tienen derecho a un completo bienestar y te suplico que las finanzas sean avivadas, que los proyectos sean de avance, sean exitosos en todo lo que emprendan. Padre, te pedimos recursos para todos ellos, pedimos bendiciones espirituales, pero también materiales. Pedimos salud, pedimos economía y suplicamos también todo tipo de manutención conforme tus riquezas en gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que será una excelente noche y una excelente y próspera vida de hoy en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, compañeros. Que pasen una excelente semana. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias por Luego, Muchas gracias, Dios les bendiga. Bendiciones para todos.